La Verdad TV presenta Diálogo Franco. Porque no basta comentar la noticia. Hay que informar y formar opinión, analizando los diferentes ángulos de la noticia que a usted le interesa conocer en un Diálogo Franco. Con el periodista Rodolfo Franco. Porque él sabe y se atreve. Bienvenido a una edición más de Diálogo Franco. El día de hoy le presento una excelente entrevista. Tengo a mi lado a un buen amigo, a un licenciado en Economía, un destacado aguascalentense que además fue el primer titular del Instituto para devolver al pueblo lo robado, Ricardo Rodríguez Vargas. ¿Cómo estás, licenciado? Ingeniero. Ricardo, como siempre. Chucho el Roto para los amigos, ingeniero. Chucho el Roto, y les voy a decir por qué lo comenta Ricardo Rodríguez. Porque el Instituto para devolver al pueblo lo robado, lo que hace es eso, devolverle al pueblo los bienes que fueron asegurados a narcotraficantes, a personas que no pagaban impuestos, y sirvió para que esos productos, esos bienes se rifaron, y con ese dinero se entregó a las comunidades para mejoramiento, construir caminos, mejorar hospitales y escuelas. Es correcto lo que digo, por eso Chucho el Roto. Es correcto. Sí. Cuando el señor presidente creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado, ingeniero, imagínese, muchas personas en el círculo rojo se fueron para atrás, se sorprendieron, incluso, por qué no decirlo, hasta algunos miembros del gabinete cuando definimos el nombre de Chucho el Roto. Pero creo que es un instituto que la gente lo quiere mucho, tiene mucha empatía. La gente de a pie, la gente que se gana la vida de forma honesta y de forma con un trabajo intenso, le cae muy bien el nombre. Cuando nosotros íbamos a Oaxaca, Santo Reyes, Yucuná, Santa María, Saniza, que son las primeras comunidades donde se destinaron los recursos del INDEP, la gente en realidad escuchaba el Instituto para devolver al pueblo robado y la gente les causaba mucho ánimo, les gusta mucho el nombre. Porque es toda una leyenda en México, Chucho el Roto. Le quitaba a los ricos para dárselo a los pobres. Ricardo Rodríguez Vargas, pero finalmente te veíamos muy seguido en las conferencias matutinas del presidente López Obrador, dando datos, informes, pero finalmente estás en este momento en otra etapa de tu vida, y lo digo por lo siguiente. La semana pasada, Eulogio Monreal, que es el presidente en funciones del partido Morena en Aguascalientes, le preguntaba, nuestro compañero Víctor Villalpando le preguntaba sobre los nombres de los aspirantes o de las personas que consideraba que podían ser los posibles candidatos a gobernador por el estado de Aguascalientes, evidentemente por el partido Morena. Y entonces empezó a mencionar a varias, comenzó señalando mujeres, por ejemplo, Nora Rubalcaba, actual superdelegada. Está también Carla Espinosa, que fue regidora del municipio de Jesús María y contendió también por el municipio de Jesús María, y habló de varones, y aquí mencionaba Arturo Ávila, mencionaba al senador Daniel Gutiérrez Castorena y mencionó a Ricardo Rodríguez Vargas. Menciona a Ricardo como una persona que tiene los palmarés o las cualidades necesarias y suficientes para convertirse en un candidato de Morena. Y Ricardo Rodríguez se siente con, no digo la capacidad, eso me queda muy claro, se siente con el ánimo y las ganas de poder contender por esa candidatura. Mire, ingeniero, en primer lugar comentarle que le agradezco mucho al doctor Eulogio las expresiones y opiniones que ha tenido a bien de mi persona. Creo que es una gente capaz y respetuosa. Ha logrado en este momento, digamos, equilibrar un poco las fuerzas y las luchas a veces que hay al interior del partido. Pero en lo que usted me dice, mire, yo creo que el hombre es destino y el hombre es acción. Y uno lleva una acción dentro o al interior que a veces hay que tener cuidado porque puede ser el canto de las sirenas.
Puede ser un engaño. El canto puede de las sirens ser es un engaño. a veces esa fuerza interior. Pero en este caso, ingeniero, me queda claro que es la convicción y las ganas de querer cambiar al Estado, lo que le lleva a uno a participar o mostrar interés por participar en el próximo proceso electoral del 2022. ¿Por qué este deseo y por qué este ímpetu, ingeniero? Básicamente porque he platicado mucho con la militancia. He platicado 6, 7 grupos. Todos ellos se sienten molestos, hay que decirlo. Se sienten indignados. Se sienten en algunos casos trastocados en la dignidad que ellos ¿Grupos representan. del Partido Morena? Sí, militantes, simpatizantes y hasta consejeros estatales. Y todos llegan a un mismo resumen de lo que, porque el partido, por ejemplo, en las pasadas elecciones tuvo resultados que no fueron favorables, y es la palabra imposición. Yo creo que la fuerza de un partido radica en su militancia. Sin militancia no hay partido, ingeniero. Es algo que no ha quedado claro. Claro. Y sobre todo yo creo que tenemos que hacer que la militancia vea que nuestra razón la hagan suya, por nuestra mística, por nuestros ideales. La política no es para servirse. La política es un instrumento noble a los más altos principios y valores que hay, ingeniero. ¿Para servir? Para servir. Es menester entenderla así, ingeniero. Y creo que a veces en Morena, sobre todo en los grupos de poder que hay al interior, no se comprende así. Yo creo que para llegar a la cima hay que tener un impulso divino a veces de lo que serían y la manera de cómo muchas aves lo hacen. Solamente así se llega a la cima, como le hacen las águilas. Pero yo creo que los reptiles por sí mismos repugnan la cima. Entonces, ingeniero, hay que hacer mucho. Hay que hacer un trabajo con la militancia. Y esto es lo que me lleva, sobre todo, el platicar con la militancia. Ese intercambio de ideas. Y un último factor, ingeniero. He tenido la oportunidad de ver en Morena gente muy valiosa, gente muy noble, gente con ideales que se apegan plenamente al no mentir, al no robar y al no traicionar, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pugnado siempre, incluso en las mañaneras. Yo se lo he escuchado de forma constante y en las reuniones de gabinete, ingeniero. Y creo que esta gente merece un respeto y sobre todo es devolverles a esta gente la esperanza de una lucha por un Aguascalientes mejor. A ver, Ricardo Rodríguez, lo que me estás diciendo es fuerte, lo que me estás comentando es muy fuerte, porque va implícito en tu comentario un reclamo al partido. Me estás hablando, bueno, primero me queda claro que sí desea ser aspirante a candidato. Este punto es muy importante. Porque me dices, sí, porque tienes la convicción de servir y de ayudar y transformar. Pero este punto, aquí hay un desde un café clave. no podemos transformar. No, por supuesto que no. La palanca de cambio está gobernando. No hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Sí. Por supuesto. Es un axioma básico de toda estrategia. Sí. Mire, ingeniero, creo que usted tiene la razón. Pero yo, a diferencia de los otros, yo digo, yo no busco una misión vulgar. Yo no levanto la mano para decir, yo quiero, véanme, aquí estoy. No, yo levanto la mano para unir al partido y para decirles que lo primero es el proyecto para transformar Aguascalientes. Eso es lo que yo he dicho desde siempre. Miren, si yo ayudo a unir a todos estos grupos que están fragmentados, divididos y molestos por las imposiciones recientes, yo puedo servir. Pero tampoco, si las condiciones no se dan, si al interior no hay la unidad, ingeniero, yo no voy en esas condiciones a participar. Yo voy a participar en condiciones de unidad y donde lo prioritario no es la persona. Las personas pasamos a segundo plano, ingeniero. Lo más importante es el proyecto de la transformación de Aguascalientes. No mentir, no robar y no traicionar y no ser un ambicioso vulgar. A ver, entonces cuando dices, Ricardo Rodríguez, primero unir el partido, y vuelvo a lo mismo, entonces estás haciendo un reclamo al partido. Hay desunión. Con tus palabras me dices, aquí hay una desunión y hay que unirlo. Hay que pegar lo que está suelto.
y me dices, hay que ir primero por el proyecto y luego por la persona. Esto lo he escuchado muchas veces. ¿Quién hace el proyecto? Yo ¿Quién lo creo, hace? yo Porque creo que el proyecto no lo hace un partido. El partido es una figura, pero el partido es el amalgama de personas. Y son las personas las que construyen el proyecto. Y el proyecto de la 4T existe, pero Aguascalientes tiene otras necesidades muy diferentes. Cada estado, cada región tiene sus propias necesidades. Y entonces tendría que adaptarse y adecuarse. ¿Quién lo va a hacer? Por supuesto, mire, no hay que olvidar lo que dice el presidente. La política de Morena es una política humanista. Eso es lo que debe caracterizar. ¿Quién lo hace? Mire, hay miembros muy valiosos en Morena que no son tomados en cuenta. Muy fácil sería armar un gobierno con la gente de Morena. Es gente honesta, gente con ideales y principios y valores y una visión humanista. Y han luchado toda la vida por ellos. Hay mucha gente valiosa que he conocido yo que lo puede hacer de forma conjunta con la sociedad civil. Si la sociedad civil, el partido, se unen y hacen un programa alternativo para Aguascalientes, con los puntos básicos de primero los pobres, primero las cuestiones sociales, combate frontal a la corrupción, no un gobierno inmobiliario, como lo ha sido hasta ahorita los gobiernos emanados de Acción Nacional, entonces, ingeniero, creo que podemos avanzar. Pero ya no es el hombre, ingeniero. Los hombres se pierden al final del día. Los hombres se van perdiendo. Transitamos por la vida. Usted y yo vamos de paso y si no nos unimos a la corriente progresista del momento, vamos a terminar en la nada. Por eso le digo, los hombres no son importantes. Lo importante son las ideas, los principios, los valores y el programa. Y si nosotros traemos este proyecto de la Cuarta Transformación... Eso ya lo tienen. Lo tienen, pero creo que no para el caso de Aguascalientes. A ver, son los principios que tiene el partido, es la doctrina. Sí, pero... No se aplica. No se aplica y aparte creo que falta enriquecer, tropicalizar la Aguascalientes. Eso es a lo que me refería. O sea, Aguascalientes tiene problemas muy severos, ingeniero. Es el segundo estado con suicidios a nivel nacional después de Chihuahua. Hay un problema, ¿qué va a pasar con Aguascalientes ahora que el cambio de la manufactura? Que antes, ahora se hacen los vehículos eléctricos, ingeniero. La planta productiva responde, el clúster automotriz responde a este cambio estructural en materia... digamos, económica. Pero ahí también el presidente es el que está propiciando el no cambio, fomentando el consumo de energéticos, contaminantes, pues otro tema. Ahí también entra una cuestión de soberanía, ingeniero, muy importante. Pero relativa, pero de acuerdo, entremos mejor al tema local, porque estoy en parte de acuerdo contigo, Ricardo. Por ejemplo, si es un gobierno inmobiliario, necesitamos hacerlo más humano, necesitamos hacer un gobierno más justo, un gobierno más equitativo. En eso coincido. Yo sigo insistiendo. Hay una imposición entonces en el partido de las personas. Tú me dices que, por ejemplo, el águila conquista sus espacios. Pero dice un dicho que el águila no es del risco donde nace, sino de los cielos que domina. Y entonces aquí están dominando esos cielos quienes están imponiendo. Y habría que quitarlos, había que hacerlos a un lado. Bueno, el quitarlos a un lado es mucho de la coyuntura y de las situaciones del momento. Pero más allá de plantear, no es plantear quitarlo, es plantear el respeto. Y es el respeto a la militancia. Las bases es lo más importante. Si nosotros hacemos una verdadera transformación, yo lo que le decía, no hay prácticas revolucionarias sin principio revolucionario, sin una teoría detrás. Si nosotros hacemos un movimiento que surja de las bases, que surja de los comités, que surja incluso en Morena, hay mucha especie, por ejemplo, un conversatorio muy inteligente, que es autocrítico a más no poder, pero no se imagina la gente valiosa que hay ahí. Hay autocrítica como lo creo, porque el militante de izquierda, el militante de oposición se ha fogueado en la crítica. Claro, es más crítico que cualquiera, lo mismo, por su trayectoria, por sus principios, por lo que enarbolan, por eso. Entonces, mire, en la coyuntura no se trata de quitar a nadie, se trata de respeto y de respetar a la militancia de las bases. Yo lo que les digo es, si se respeta la militancia, incluso no puedo ser yo, ingeniero, puede ser otra persona y bienvenida sea. A ver, si no eres tú, Ricardo Rodríguez, ¿por quién sí te sumarías? Por aquel que la militancia y las bases lo designan.
Si la militancia De y las bases... verdad la militancia y las bases opinan, hablan y... Justamente por eso es importante. Usted y yo hemos luchado, ingeniero, en el estado de Aguascalientes, por un ejercicio pleno de la democracia. Sí. Y a usted le ha costado incluso auditorías, le ha costado que lo quiten, persecuciones. Sí, quedarme sin programa. Entonces, justamente que las bases y que la militancia sea considerado es lograr el ejercicio pleno de la democracia, ingeniero. Y eso es lo que podría suponer un poco romántico, debo de imaginar, pudiera ser, ingeniero. Pero por eso aquí el partido no llega a buen puerto. Por eso en Aguascalientes los resultados no son los adecuados. No son malos. No, pero no son malos por la inercia de una, que dijo alguien, una nomenclatura, por una marca. Es decir, la marca Morena pesa 30% en Aguascalientes. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando usted le mete una candidata a un candidato, ya no pesa 30, pesa 12 o 15. O sea, baja. Es como le pone usted Royal al PAN. Sí, crece, así es. Pero sin Royal se cae. Eso es lo que le pasa. ¿Qué es lo que lo hace crecer? La presencia del presidente, las políticas del presidente. O sea, aquí el problema es que en Morena piensa que si ponen una chiva, la chiva por sí sola va a ganar. Eso no es un error. Sí, ese es el concepto que se tiene, que pongan a quien pongan, va a ganar. Tiene un voto duro y que... Pues, pero el problema es que ni ese voto duro se ganan. Primero hay que ganarse a la militancia de Morena y luego ganarnos a la militancia del resto. Por supuesto, el que llegue a triunfar tiene que llegar con el poder, no nomás con el poder de la sociedad civil en conjunto. Eso es un hecho y eso es lo que hay que ganar. Dice Mario Delgado, el presidente nacional del partido Morena, que el método, bueno, primero no han definido el género, es decir, si va hombre o va mujer. Segundo, dice, nuestro método para la elección o la selección del candidato va a ser a través de una encuesta. ¿Tú estás de acuerdo con que ese fuera el método? Mire, si la encuesta puede resolver en determinado momento quién debería de ser de forma ordenada, transparente, y que augure una rentabilidad política, podría ser un método razonable, y yo mismo diría, se vale. Pero el problema aquí es que no hay transparencia, que las encuestas pueden ser inducidas, manejadas, donde se apliquen, a quién se aplica, a qué sector, a qué masa de la población. Y al final, mire, a lo mejor yo podría estar en desacuerdo o de acuerdo, pero al final la historia es la que pone en su lugar. Aquí en Aguascalientes el método que se ha aplicado hasta el momento no ha funcionado. Se parte de una encuesta y al final pues le recetan un 3-1, un 2-1 el Partido Acción Nacional, que es quien gobierna. Entonces, pues en Aguascalientes habría que estudiar quizá la encuesta para estandarizarse a nivel nacional. Está bien, siempre y cuando sea transparente. A ver, hay un reto importante, porque Aguascalientes, bueno, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, hablando de ese corredor del Bajío, es territorio del PAN, y el rechazo al partido y al propio presidente es alto. Aguascalientes es el segundo estado con el mayor rechazo hacia López Obrador. Como partido tiene un porcentaje de rechazo también alto, menor que el que se tiene hacia el propio presidente. Aquí, hablando en números redondos, 7 de cada 10 está a favor del PAN, o se identifica con el PAN o dice que va a votar con el PAN. Ese es un enorme reto para quien sea el próximo candidato de Morena. Mire, ingeniero, tiene toda la razón. La próxima contienda no es una contienda fácil para nadie. ¿No es día de campo? No. Como dijo el presidente, no son tamales de chipilín. Es una contienda complicada, difícil, ingeniero, y más en esta zona del Bajío. Usted ya lo ha comentado correctamente. Sin embargo, yo le digo una cosa. Yo creo que la gente ya no se chupa el dedo. Evalúa la trayectoria de las personas, su capacidad, su honestidad, la eficiencia que puede ser su gobierno. O sea, la sociedad evalúa todo el currículum y la trayectoria de la persona. Y creo que ya no se chupa el dedo. Morena tiene, desde mi perspectiva, tiene que poner una persona acorde al nivel, acorde a la experiencia que es ser gobernador en este estado. Un servidor, yo he tenido experiencias incluso ya en el gabinete. Yo interactuaba con... había otro nivel de servicio que a mí me tocó hacer. Tu trabajo como director del INDEP, o el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pues era transversal. Es correcto. Transitaba en todas las secretarías. Estar en la conferencia matutina
Digo, hay secretarios, por ejemplo, el de turismo, creo que ha estado cuando mucho 10 veces y tú estuviste, por decir, 100. O sea, eso habla de la presencia y la importancia del instituto y de tu persona. Mire, a mí me tocó un contacto muy directo, sobre todo con la ministra Olga Sánchez Cordero, con el IMSS, con Zoe Robledo, me tocó con el INPI, con Adelfo Regino, porque se apoyaba mucho, con SCT, con el anterior secretario, me tocó con Desarrollo Social, en fin, como usted dice, con una serie, eso le da a uno una, digamos, una capacidad, pero también una experiencia de cómo manejar las cosas en este nivel. Ahora, lo que yo digo, volviendo, haciendo esta relación con el currículum, es que si usted le da a la sociedad los elementos, le da un candidato o candidata que pudiera ser sólida, que tenga experiencia, que sea honesto y que sobre todo tenga la vocación de servir, yo creo que Morena pudiera dar la sorpresa y pudiera llegar a buen puerto. No es un escenario fácil, es una batalla muy complicada, pero bueno, ahí está a quién se elija, a la candidata o al candidato que se elija, hay que definir el género y a la capacidad de la persona, a quien quieran poner. Si quieren poner a alguien porque trae los apoyos de los grupos externos, que lo hagan, en fin. Pero la historia al final pone a cada quien en su lugar. Yo sí que sin duda. Ricardo Rodríguez, ¿cuándo se tiene que elegir al próximo candidato? ¿Diciembre, enero? Mire, ¿cuál es la fecha? Los tiempos electorales son, las precampañas empezarían en febrero. Si no las hay, el candidato tendría que estar definido por ahí de la segunda o tercera semana de marzo, para empezar ya la campaña. Y sin embargo, yo creo que los tiempos se adelantan y es muy probable que ya esté en diciembre o en enero la persona, primero que definan el género, y una vez definiendo el género, que definan a la persona. En diciembre se define el género. Noviembre, diciembre. Yo creo que el género se definirá la última semana de noviembre, por ahí, primera de diciembre. Ya para después del Día de Muertos ya van a empezar a ponerse nerviosos los aspirantes. Sí, ya estarán nerviosos y haciendo mandas y con un San Judas Tadeo, pero aquí no se trata de, como dice el propio Vicente Fernández, la suerte no es una hierba que se da en el campo, hay que buscarla, ingeniero. No, hay que levantarse, dicen que muy temprano. Ricardo Rodríguez Vargas, algo que tú quieras comentar, algo que quieras agregar. La aspiración existe, la convicción está, la capacidad se posee, la experiencia ya la adquiriste. ¿Estarías listo, puesto y dispuesto? Yo estoy listo, puesto y dispuesto si se dan las condiciones para ello. Si hay la unidad del partido, si lo importante es el proyecto y si tengo el respaldo de la militancia, mi lema es con el pueblo y la militancia todo, sin ellos nada, ingeniero. No, pues sin ellos, y de ahí parto. Sin el partido no se puede hacer nada. Y sin militancia no hay partido, ingeniero. Entonces, el partido está formado de eso. Y como le dije, ya para finalizar, lo pienso así, porque creo que si tenemos primero el apoyo de la militancia y de las bases, este movimiento no lo va a parar nadie. Si no lo tenemos, no vamos a llegar ni a la esquina, ingeniero. Hay que ser realistas, hay que decir la verdad. No mentir, no traicionar y no robar. Ser autocríticos como lo está haciendo Ricardo, eso es muy importante. Quiero agradecerte, Ricardo Rodríguez Vargas, quiero agradecerte que nos hayas permitido platicar contigo, hacerte la invitación para que lo hagamos próximamente, porque estos días que yo digo, viene el invierno, estamos en otoño, viene el invierno, es época de frío, pero políticamente va a ser mucho calor. ¿Estás de acuerdo en que volvamos a platicar? Ingeniero, yo como dijo José Alfredo, ¿cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Muchas gracias. Al contrario, Ricardo, muchas gracias. Ricardo Rodríguez Vargas, aspirante a candidato por el partido Morena a la gubernatura del estado de Aguascalientes. El próximo año, el 2022, tendremos un próximo gobernador. Ya veremos por quién se decanta el partido. Yo quiero agradecerle a usted que nos siga, que esté atento a través de nuestras diferentes redes sociales en su programa Diálogo Franco, y seguimos en comunicación. Hemos abordado los diferentes ángulos de la noticia que a usted le interesa conocer para que forme opinión. Lo esperamos en otra edición de Diálogo Franco con el periodista Rodolfo Franco.
porque él sabe y se atreve.